Bueno, como vos decís, a 3 meses de la llegada de esta pandemia a nuestro país y también de la llegada de la pandemia al mundo, ¿no? Podríamos decir, para nosotros es importante resaltar dos aspectos. Que por supuesto que esta pandemia tiene un impacto y una alteración general en todas nuestras vidas y en todos los aspectos de nuestra vida, laboral, vincular, educativa, y también por supuesto en el aspecto emocional, ¿no? Pero en ese punto insistimos mucho en poder plantear que la angustia, el sufrimiento, la incertidumbre, la irritación, ciertos momentos de tristeza, tienen más que ver con la angustia que produce la pandemia y no tanto vincularla estrictamente al aislamiento, ¿no? Que en todo caso es el único remedio paliativo a esta enfermedad que todavía no tiene un remedio. Y bueno, si bien es importante generar estrategias de cuidado y de acompañamiento a la población, vinculado al padecimiento en términos emocionales, creemos que eso también hay que pensarlo más allá de los diagnósticos clásicos de las disciplinas y entender en todo caso que hay una afectación como sociedad y que eso, bueno, genera padecimientos, sufrimientos, producto de una situación tan extraña, tan inesperada, y bueno, ahí estamos generando diferentes estrategias de acompañamiento y de cuidado en términos generales para la población y después por grupos específicos, como pueden ser las personas que están contagiadas en los hospitales, las personas que están Julieta, contagiadas pero haciendo aislamiento en su casa, los recorridos territoriales en los barrios, la atención directa en los hospitales por motivos de salud mental, Julieta, incluso el ya vamos a estar hablando acompañamiento. de ese aspecto puntualmente, porque me quedé pensando en algo que dijiste, que lo vamos a desarrollar en algunos segundos nada más, y que tiene que ver con esto de que en realidad la gente está angustiada por la pandemia y no por el aislamiento. Permitime un segundo porque le queremos dar la bienvenida a Bernardo Estamateas, bueno, que tiene la amabilidad en este caso, ¿qué tal, Bernardo? Buenos días. De darnos algún tipo de consejo. ¿Qué podemos hacer con esta angustia en el mientras tanto? Buen día. Bueno, lo primero es saber que sentirnos mal es normal. Tenemos que darnos permiso de estar mal. Nos cambiaron el escenario, como dice la doctora, y de pronto nos encontramos con un escenario totalmente distinto, un virus invisible, algo que no tenemos registro psíquico de una cosa así. Entonces, básicamente son tres las emociones que se nos mezclan. Primero el miedo, mucho miedo. Después bajón, no tengo ganas de hacer, me cuesta empezar, y el hastío. Y eso es una mezcla. Entonces, abrir válvulas saludables de escape. ¿Qué significa eso? Espacios donde podamos expresar, drenar, sacar todas esas emociones. Entonces, algunos espacios que todos podemos hacer. Primero, mantener horarios fijos de comida. No comer a cualquier hora, levantarnos y arreglarnos bien, no estar con las pantuflas de un lado para el otro, tener horarios fijos para estudiar con los chicos, horarios fijos para jugar y después un espacio de creatividad, buscar estímulos nuevos. Escribir, volver nuevamente al diario íntimo o en el celular. Escribir es terapéutico. Hablar, nos curamos hablando. Llamar 2, 3 personas por día. Che, contame algo divertido de tu vida. Cuando nosotros transmitimos solidaridad, el otro en su cuerpo suelta dopamina, oxitocina, que son químicos del placer que nos vuelven. Sí. Y algo importantísimo, espacios para divertirnos, no estar las 24 horas con el coronavirus porque todo tema omnipresente se vuelve omnipotente. Claro. Entonces, poner un paréntesis a eso y saber que, porque si no el coronavirus nos colonizó, no hay tema fuera del coronavirus y tenemos que seguir, sin negar, obviamente, todo lo feo que nos está pasando, abrir nuevos espacios porque nuestra vida es mucho más que aún lo que nos está sucediendo. Es importantísimo, Bernardo, lo que nos decís. Fito, súmate a la entrevista, por favor. Sí, yo quería preguntarle a Julieta si hay canales de atención para todos aquellos que están viviendo de una manera angustiante el tema de la pandemia, alguna línea telefónica a la que se pueda llamar para pedir ayuda. Sí, tenemos desde el comienzo de la pandemia una línea que me gustaría dejarles el número de teléfono, que es 0800-222-5462, y acá hacemos una atención, un acompañamiento según cada situación
te deriva a un lugar de asistencia específica, hay veces que se resuelve en la misma llamada y otras veces se hace un acompañamiento telefónico. Como decía recién Bernardo muy bien, no hay que tomar la angustia como un signo de enfermedad. La angustia a la vez es un criterio de normalidad en una situación como esta. Lo que tenemos que encontrar es la forma de acompañamiento. En ese mismo número telefónico hay un equipo también de profesionales dedicado a adultos mayores y a hacer el acompañamiento para adultos mayores. Puede llamar la persona directamente o puede llamar un vecino, puede llamar un familiar. Pensándonos todos como una comunidad de cuidados, podemos también ayudar a otros haciendo un llamado y encontrando una forma de acompañar. Bien, qué importante no asustarnos con la angustia, porque si no sería como negar lo que está sucediendo. No podemos hacer cuenta que nada pasa y arriba no pasa nada, no pasa nada. Hay que asumir los estados, permitirse, angustiarse y saber salir también de ahí, ¿no? Pidiendo ayuda. Anabela, súmate, por favor. Sí, vamos a darle la bienvenida a Matías, que él está viviendo de una manera muy particular esta cuarentena y sufriendo puntualmente el tema del sueño. Matías, estás viviendo con insomnio esta cuarentena. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que más estás sufriendo? Hola, ¿qué tal a todos? Hola. Sí, bueno, en mi caso el insomnio es frecuente, tardo aproximadamente 1 hora en dormirme, es algo bastante tedioso, y cuando llego a dormirme, duermo de corrido entre 4 o 5 horas como máximo, más no puedo, porque no sé. Te despertás así Exactamente, y no tenés más sueño. es estresante. ¿Y desde que empezó la Es cuarentena, qué estresante. pasó? ¿Cómo? Desde que comenzó la cuarentena, ¿este problema que tenía se profundizó? ¿Qué notás? Claro, yo antes no tenía ningún tipo de problema para dormirme, podía dormir Ajá. horas de corrido, pero bueno, ahora hace 2 meses, 3 meses que me está costando y es inmanejable, es algo que Claro. uno intenta tratar de convivir con esto, pero es bastante difícil. Bernardo, al caso del insomnio, que padecen muchas personas, especialmente en este tiempo, se suman las pesadillas. Gente que sueña cosas muy feas y se levanta muy angustiada. Le pregunto a Bernardo si me Bueno, escucha. Sí, ahí está. sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Perdimos primero el ritmo. No sabemos si hoy es jueves, lunes, domingo, 2 de la tarde, 7 de la noche. Es como que todos los días son iguales. Perdimos movilidad porque vamos del dormitorio al living, del living al baño y demás. Entonces, es normal que estemos con ansiedad y esa ansiedad la llevemos a la cama. Es decir, estemos tan hiperalertas, tan hiperactivados. Vos acordate que cuando uno tiene miedo, el miedo es una emoción que te hace estar alerta porque hay un posible peligro. Entonces, no poder dormir, tener dificultades, es normal. Más aquí el amigo que nos dice que antes dormía bien y de pronto apareció esta dificultad situacional. Entonces, si vos te van a robar el auto, suena la alarma. Si caen 2 lluvias y suena la alarma, está mal calibrada. Bueno, acá nos están robando muchas cosas porque este virus, obviamente, es un peligro de enfermedad y aún de muerte. Entonces, es normal que tengamos angustia. 2 ejercicios, Sí. si me permiten, para la gente muy ansiosa. Cuando vemos que la cabeza empieza, ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué voy a hacer? Y sí, y sí, y sí, y sí, porque la ansiedad son dos elementos. Una pregunta hipotética, ¿y si me enfermo? ¿Y si nadie me quiere? ¿Y si esto? Y una respuesta catastrófica. Entonces, cuando vemos que la cabeza empieza a dar vueltas, especialmente a la noche, se llama parálisis por análisis. Claro. Escribir un cartelito grande, pegarlo por todos lados que diga basta. Y uno mismo dice basta. Y ahí te levantás y te vas a caminar, porque mucho análisis No va a alcanzar trae la pared, parálisis. Bernardo, ¿eh? Hay que soltar la cabeza. No va a alcanzar la pared con los papelitos Poco. del basta. Tenelo en el celular. Vos sabés Bien. que poner Bien. un freno a Seguro. esa ansiedad que es paralizante, ayuda. Y otro ejercicio muy bueno, cuando te viene un pensamiento negativo, Sí. ponerle la palabrita pero al lado. Nadie me quiere, pero tengo salud. Estoy Claro, sola, bueno. pero Ejercicios prácticos. Pero puedo yo hacer me lo quiero. que quiero. Pero yo me quiero. Bernardo, Saldarlo. te mandamos un abrazo gigante. Lo mismo, Matías. Julieta, Gracias. breve, para cerrar, nos había quedado esto. Ustedes han hecho un estudio que constata que en realidad la gente le angustia la pandemia, pero no el aislamiento.
Sí, nosotros estamos convencidos Sí. de eso, porque bueno, tal vez podemos construir la ilusión de que si la cuarentena se levantara, entonces volveríamos a un mundo que en algún momento tuvimos. Ajá. Y lo cierto es que la cuarentena, por supuesto, se va a ir levantando según las decisiones sanitarias, pero también vivimos en un mundo en el que han cambiado muchas cosas. Y bueno, vamos a tener que aprender a cómo convivir en él, teniendo en cuenta también algo que nos pasó como sociedad muy importante, y que es que aprendimos colectivamente también formas de cuidado, que tal vez antes no nos eran tan evidentes, y quisiera decir, y en este sentido también agradecer y felicitarnos como sociedad, que bueno, que esta medida de cuidado de la cuarentena ha sido sostenida por cada uno de nosotros, y eso nos tiene que permitir poder pensarnos colectivamente con una fuerza que nos va a servir para transitar lo que viene. Julieta Campbells, subsecretaria de Salud Mental de Provincia de Buenos Aires, muchas gracias. Bernardo Estamatea, siempre muy interesante poder conversar con vos y nos das unos tips geniales para seguir adelante. Matías, ojalá te sirvan y puedas encontrar un mejor descanso, tan necesario. Pero bueno, a permitirnos los estados de ánimo que son parte de la vida también. Gracias a todos, un gran placer conversar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Chau, chau.